Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Muy bien, bueno Javier, hoy además día en el que hemos estado mirando a esos PMIs que hemos ido conociendo en la eurozona, también en Estados Unidos, hace apenas unos minutitos, a menos cuarto, teníamos ya ese dato. Bueno, primero de todo, apertura en positivo. Sí que es cierto que venimos de una semana bueno, en la que hemos estado muy pendientes de las actas de la FED. Ayer teníamos un poquito todavía la resaca. En estos momentos, ¿cuál es la sensación que tenemos, los ánimos de los inversores? ¿Cómo se están manifestando? Pues a ver, ya lo has comentado tú, ¿no? Apertura muy positiva, cuando a priori, ¿no? Pues podían todavía quedar esas dudas ahí después de las actas de la Fed. Pues siempre que hay datos, ¿no? De este tipo, PMI, cosas de estas características, suele traer volatilidad a corto plazo por esa indecisión, esa incertidumbre que generan, sobre todo entre los pequeños inversores. Y de momento, la verdad que buenas sensaciones, el mercado empujando hacia arriba. Sobre todo para mí, algo a destacar de esta semana, por coger la semana entera, ¿no? Ya que estamos a viernes para cerrarla, es que la tecnología quizás ha recuperado un poquito de fuerza, ¿no? Que tal vez se haya quedado un poquito descolgada, el Nasdaq 100 se haya quedado un poquito más atrás o había sufrido un poquito más en esa mini corrección, si lo podemos llamar así, de la semana pasada, y parece que ha recuperado un poco de fuelle. Es verdad que hoy es el que menos está subiendo de los principales índices, ahí lo podemos ver, pero bueno, en definitiva, ya digo, creo que es complicado a priori que vengan caídas o que vengan correcciones importantes si las políticas monetarias de la Fed continúan de la misma forma, si continúan con esta inyección de liquidez. El dinero quiere la renta variable y en principio creo que cualquier inversor debería mantener predisposición alcista. Hemos conocido hace escasos minutos, bueno, estamos viendo el PMI manufacturero sube a 61,5 puntos, tenemos el PMI de servicios en 70,1, el anterior pues estaba en los 64,7, es decir que estamos viendo una fuerte subida. ¿Cómo interpretamos, cómo contextualizamos los datos en el entorno actual de mercado? Pues siguen yendo los tiros por el mismo sitio, ¿no? Seguimos con esa recuperación, a priori, pues la crisis del COVID afectó demasiado y ahora estamos viviendo un poco esa salida, ese crecimiento. Ya digo, al final, un poco las dudas que se generan es si este crecimiento o esta salida de la crisis está siendo demasiado impulsada por los bancos centrales, ¿no? Lo que comentábamos antes. Pero bueno, de cualquier forma, el mercado sigue acompañando, sigue subiendo, sigue tomando como positivo todos estos datos que obviamente lo son a corto plazo. Falta ver, yo creo que la clave va a estar en el medio-largo plazo, cuando las políticas estas tengan que variar, ¿no? Tengan que reducir esa inyección de liquidez, la inflación que tuvimos ya la semana pasada, un susto, pues llegue a esos niveles y sobre todo se mantenga en esos niveles, porque que llegue de forma puntual, de momento, pues eso es algo puntual y que no afecta tanto. Y ahí el papel de los bancos centrales va a ser muy importante, ¿no? El cómo van a jugar un poco, cómo van a campear el temporal cuando tengan que decir, oye, que vamos a dejar de inyectar liquidez, que vamos a empezar a subir los tipos. Pero hasta que eso llegue, yo creo que es muy difícil que el mercado haya una sensación negativa general y por el momento, vuelvo a insistir, ¿no? Yo seguiría mirando siempre con prudencia, pero siempre mirando hacia arriba. Creo que tenemos mayor probabilidad de éxito en estos momentos. Y si hablamos de sectores ahora mismo dentro de la renta variable, ¿hay alguno en concreto al que debamos mirar? No sé si con la tecnología tenemos que ser algo más cautos en estos momentos y quizás empezar a rotar un poquito las carteras en un entorno de mayor inflación prevista. Pues fíjate que yo, por ejemplo, particularmente, llevo ya desde hace, bueno, en uno de los sistemas que trabajamos en la gestión de carteras, hay un sistema sobre los principales supersectores, ¿no? Del SP500, que sería estos 11 que tenemos aquí, este listado. Y fíjate que si vemos, por ejemplo, ahora lo que te comentaba, en los últimos 5 días, sí que es verdad que aquí se aprecia como pues la tecnología ha destacado un poquito más. Ahí tenemos el XLK, sería el tecnológico, ¿no? Y los que a priori estaban más fuertes, como pues financiero, materiales, industriales, se han quedado un poco más atrás. Pero ya digo, a 5 días, ha sido algo muy puntual de corto plazo. Si nos vamos al último mes, fíjate que cambian las tornas. Tenemos sector energético, obviamente apoyado en las grandes petroleras, en el precio del crudo, que ha tirado con muchísima fuerza al alza, y luego tenemos, pues eso, financieras, materiales, industriales, que en mi opinión particular es ahora mismo por donde deberíamos de apostar. Mientras no se demuestre lo contrario, y aunque la tecnología pudiese
recuperar. Fijaros en la tecnología, en el último mes, últimos 30 días naturales, ha tenido un rendimiento negativo. XLK, por ejemplo, que sus valores con más peso son Apple, Microsoft, o XLI, que sus valores con más peso son Amazon, Tesla, han sufrido más. En cambio, lo dicho, ¿no? Financieras, materiales, pues tenemos ahí los grandes bancos que lo han hecho muy bien, Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett, también lo ha hecho muy bien. Entonces, yo ahora mismo, personalmente, tendría mayor exposición a estos sectores principalmente y dejaría un poco de lado la tecnología, aunque pueda recuperar y pueda ganar fuerza. Sabemos que es posiblemente uno de los sectores más volátiles y que si el mercado tira hacia arriba, puede que sea el que más tire. Pero claro, eso ya es jugar a ser adivinos, ¿no? ¿Qué es lo que más va a subir mañana o la semana que viene? Yo prefiero centrarme un poquito más en lo más amplio, ¿no? Pues lo mismo, 3 meses, materiales, financieras, ahí es un poco por donde yo creo que deberíamos de enfocar nuestras carteras ahora mismo. Bueno, nos quedamos con esa tónica, con esa idea. Javier, por cierto, ya yendo a Europa, bueno, más concretamente a nuestra casa, hoy tenemos, bueno, tercer viernes del mes, así que tenemos jornada de vencimiento de opciones y futuros del IBEX 35. Sí que es cierto que tradicionalmente siempre decimos que esto suele acarrear más volatilidad, aunque en el día de hoy quizás no lo estamos viendo tan reflejado, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta días como hoy a nivel inversor? Sí, yo creo que ya a ver, esto ya es una opinión más particular, hace bastante tiempo que las fechas de vencimiento, ¿no? Este tercer viernes del mes y demás, ya no traen la volatilidad que traían antes. No sé a qué puede ser debido. Aquí, por ejemplo, tenemos el IBEX 35 como viene haciéndolo, continúa, ¿no? Con esa racha alcista y, de hecho, a día de hoy el IBEX es posiblemente el índice europeo con mayor fuerza relativa, incluso más fuerte que el SP500 si lo comparamos. Entonces, es verdad que estos días, históricamente, más también tengo que decir el vencimiento trimestral, el tercer viernes del tercer mes de cada trimestre. En este caso es mensual, que suele afectar menos, pero yo creo que esto ya hace tiempo que no afecta tanto. El IBEX 35 sigue siendo muy fuerte. Evidentemente, si alguien opera a ultra corto plazo, a intradía, pues le habrá podido afectar, habrá podido tener volatilidad puntual. Pero insisto, el IBEX 35 ahora mismo está demostrando mucha fuerza, apoyado en el sector bancario, apoyado en el sector, sobre todo industria metalúrgica, que lo está haciendo muy bien, sector viajes y ocio en general, ¿no? Hoteles, con esta reapertura de la economía. O sea que yo ahora mismo soy bastante optimista con el IBEX y creo que es uno de los índices por los que podríamos apostar a corto y medio plazo, porque como digo, esta reapertura de la economía a raíz del tema de vacunación y demás puede beneficiarle y puede tener todavía recorrido alcista hacia los máximos previos al COVID, ¿no? Los 9.900 puntos aproximadamente. Precisamente por esos niveles yo te quería preguntar, Javier, porque bueno, nos mantenemos o estamos intentando mantener el tipo por encima de los 9.100, estrechando cada vez más la distancia con los 9.200. ¿Qué es lo que necesitamos para atacar realmente los 10.000 puntos? A ver, es que hay que tener en cuenta muchas veces que los 10.000 puntos son palabras mayores, pero no por el hecho de los 10.000 puntos, sino que al final, si valoramos realmente lo que ha pasado con el IBEX, aquí lo tenemos. Estamos hablando de que ha tenido una subida de prácticamente un 50% en cuestión de, pues eso, desde finales de octubre, estamos hablando de noviembre, diciembre, o sea, unos 6 meses, 7 meses, una subida de prácticamente el 50%. Eso es una barbaridad, la verdad, para un índice como, bueno, para cualquier índice, pero sobre todo para un índice como el IBEX, que venía de problemas, que en teoría se hablaba mucho, ¿no? De la banca, que tiene mucho peso en el IBEX, y la banca tradicional, que se estaba quedando, ¿no? Obsoleta, anticuada. Bueno, estas son cosas que siempre se dicen o se comentan en los mercados, pero al final es muy difícil realmente. O sea, estamos pretendiendo que para ir por los 10.000, estamos hablando de un 10% más adicional de subida. Yo creo que hay que tener paciencia, hay que esperar. Insisto, creo que es buen momento para estar posicionado en el IBEX. Puede perfectamente tener una corrección, un ajuste puntual cuando vengan estos sustos que hemos hablado, ¿no? Por tema de inflación, cualquier tipo de duda que se vaya generando a corto plazo. Pero bueno, yo no me obsesionaría con los 10.000 puntos. Es verdad que aquí tenemos un hueco por cerrar que podría tener implicación, sino que sería más, pues eso, un planteamiento de medio plazo, con paciencia, con tranquilidad y partido a partido. No hay que tener la necesidad de que llegue. Ya llegará si tiene que llegar y, ojo, y si se corta esta racha y deja de tener este tirón, pues tendremos que rotar nuestra cartera. Al final, yo siempre trabajo con filosofía momentum, ¿no? Y ahora mismo el momentum del IBEX es muy positivo, así que aprovechemos esta tendencia mientras continúe.
Aplicado también a las bolsas, nos vamos a quedar con esa reflexión final. Javier Lorenzo Matamoros, gestor de carteras de GPM, muchísimas gracias, un abrazo y feliz fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros, Marta, un saludo para todos.